Ya vamos a poner la grabación y vamos a comenzar, chicos. Ya, vamos a poner la grabación. Ajá, ya está, ya chicos. Buenos días, profesor. Disculpen, le gustaría ver cómo es el dispositivo. Rapidísimo, hija, rapidísimo. Porque ya son las 8, voy hasta las 8 y ya no dejo ingresar a la hija María. Ya vayan abriendo su Kahoot, ¿ya? Vayan abriendo su Kahoot, chicos. ¿Ya? Ya están, ¿no, chicos? Chicos, ya comienzan a abrir las cámaras, ¿ya? Ya son 8 y 2 de la mañana y ya la mayoría ya hemos quedado en algo, chicos, ¿ah? Hemos quedado en algo. Ya. Vayan abriendo, mientras que van abriendo las cámaras, vayan eh, sacando su Kahoot, que les voy a mandar un link para comenzar a trabajar, ¿ya? Ya saben, los 8 primeros minutos, los 10 primeros minutos es trabajo. Ahí está el código, chicos. Código. Ya. Antonio Díaz. Yo no tengo ningún Díaz, chicos, ¿ah? Pongan su primer apellido. Lo vamos ingresando para mí. Muy bien, por favor. A ver, ¿cuántos hay? Ya.
Hay un promedio de 25. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya chicos, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar con los que me ponen apellidos así incompletos. Yo no sé de quién serán chicos, ¿eh? Pónganme su nombre así como está acá. Ya chicos, vamos a comenzar. Listo. Ahí va. Ya, listo. Apresuren, apresuren. Tienen que marcar antes de los 20 segundos. Tampoco checo. Vamos a la siguiente, ¿ya? Verdadero o falso. Los cínicos para llegar al placer por medio del placer. Ahora sí. 20, 21, 22. Que la escuela de Aristóteles es el liceo. ¿Listo? ¿Dónde hay puestos? A ver, vamos con el pollo. Ya chicos, ahí está. Ya no veo. Pues, ¿listo? ¿Quién es? Sebastián. Antonio Sebastián, ¿quién es? A ver, tu primer apellido, neta. ¿Por qué no entra tu primer apellido? Sebastián, Sebastián, ¿tu apellido cuál es? Víctor, háblame en audio. No sale acá. ¿Mm? Sebastián. Chuquillén, ah, ya. Chuquillén, Sebastián. Tú eres Antonio Sebastián. Ya, ya listo, chicos. Hemos hecho el Kahoot. Vamos viendo, chicos. Les dije siempre los 10 primeros minutos que íbamos a tomar esto del Kahoot. Eh, ahí para ver cómo van sus participaciones en horarios, pues, ¿ya? Lo ideal del Kahoot, chicos, es que ustedes agarren rapidez. Se les da 20 segundos para que puedan responder. Por eso tienes que agarrar rapidez y automáticamente ver en esos 20 segundos. ¿Ya, chicos? Acá tengo como 8 chicos que recién llegan. Vamos a dejarlos ingresar, pues, ¿ya?
A ver, Marín, tarde. Malajes, tarde. Adriano casi siempre me llega tarde. Igual, tarde. Valenzuela, tarde. Sánchez, tarde. Rodríguez Poma, tarde. Imán, tarde. Yexu, Yexu le había mensaje hace rato, creo que se salió. Hoy antes. Ya. Ahí están todos, chicos. A ver, a ver. Ya. Listo, chicos. Listo. Muy bien. Eh, es una nueva semana. Vamos a comenzar con nuevos temas de filosofía. Ya hemos acabado prácticamente lo que es hasta el examen mensual. Les pido a la mayoría, les pedí que abran las cámaras también. No están abriendo sus cámaras, ya tendrán sus motivos, pero ya yo también estoy apuntando aquí, chicos. ¿Ya? Entonces, se les pide, hemos quedado en algo nosotros, ¿no? Y ahora va a ser más efectivo ese algo. ¿Por qué va a ser más efectivo? Porque mira, todavía siguen llegando chicos tarde. Son 8 o 9 chicos que he hecho ingresar ahorita tarde y faltan bastantes, faltan regulares. Otra de las cosas que quedamos también entre nosotros, quedamos que sus cámaras tienen que estar prendidas desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana ninguna cámara está prendida, es como si yo estuviera solo. Hay muchos chicos que llegan, prenden su cámara y se van a hacer sus actividades. No, chicos, a partir de las 8 ya tienen que estar sentaditos en su sitio. A partir de las 8 ya tienen que estar sentaditos en su sitio. ¿Por qué? Porque lastimosamente eh, no están escuchando. Yo, por ejemplo, llamaba a las 8 de la mañana y no me contestaba nadie. Y lo peor es que ni siquiera contestan, chicos. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Yo lo llamo, buenos días, chicos, buenos días. Nadie contesta. Una sola señorita me contestó. Entonces, eso también no está muy bien, pues. O sea, no deja una muy buena impresión. No, y no han estado así ustedes, ¿eh? Así les digo como salón, no han estado así. Entonces, yo les pediría que también ya a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana ya comiencen a estar ahí y se sienten ahí. Si tienen que hacer sus cosas antes, hagan sus actividades antes. Tienes que tomar tu desayuno antes, toma tu desayuno antes de las 8. Antes de las 8 yo no te pido nada. Hay chicos que están desde 10 para las 8. No, hoy día que mando pasa para las 5 para las 8, desde 5 para las 8 ya estaban esperando. O sea, hay chicos que están, pero ya estén sentaditos ahí. A las 8 yo te pido aprender tu cámara. Entonces, le sigo pidiendo, le sigo diciendo, y yo estoy viendo acá estoy anotando en mi registro, estoy anotando quiénes prenden, quiénes no, quiénes están ahí activos. ¿Para qué? Para que cuando venga el papá, nosotros explicarle al papá, ¿no? O cuando llame el papá, yo gustoso, como siempre les he dicho, gustoso, yo los atiendo. Porque hay una norma, ¿no? Y lastimosamente, el no prender sus cámaras, el no contestar, están faltando a la norma. Entonces, a mí me preocupa, sí, hoy he saludado nuevamente, hemos hablado la semana pasada, y toda la semana la hablamos, nos hemos hablado la semana pasada y yo los saludo y nadie contesta. O sea, me deja una desazón, no les miento, a mí me deja una desazón. Los que me conocen ya saben cómo soy yo. Eso me deja una desazón bastante marcada, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tengo. Por otro lado, hay chicos que yo les dije, 8 de la mañana, cierro mi aula, hasta aproximadamente las 8:10, ¿no? Sí, hijo, Caleb, como tú lo dices, Marín, llegar un minuto tarde, mandaste tu solicitud, un minuto tarde, a las 8 de la mañana yo no dejé ingresar a nadie.
Entonces, al no dejar de ingresar a nadie, ya es la norma que nosotros hemos hablado. Tú me dices, tú, mira, acá me mandas en el mensaje, profe, mandé mi solicitud un minuto tarde. Tú lo has dicho, un minuto tarde. O sea, no lo he dicho yo. Si no, ya hemos quedado de la semana pasada, ahí están todos presentes, hemos quedado que a las 8 yo cierro el aula para tomar mis orales y los chicos que no ingresan y llegan tarde se les está poniendo 0,5 como orales. Y eso quedamos la semana pasada. Entonces, ya a partir de ahora yo voy a hacer toda esta semana. Tengan cuidado para el examen bimestral, ¿eh? Porque en el examen bimestral, así llamen o no llamen, yo puedo hacer y ya no los dejo ingresar, ¿eh? Porque es tardanza. Se supone que tienen que tener respeto a su... Ahorita se está teniendo paciencia. Se está teniendo paciencia con esto de la virtualidad, con esto del internet, que está lento, todo sí, está muy bien. Pero hay muchos chicos que justifican y se aprovechan de esa situación. No todos. Ustedes mismos. Hay chicos, no, dan entrada hasta las 8:10 y a las 8:09 me lanzo, tengo sueño, un ratito más me he hecho. Hay que ser realistas. Hay chicos que se están aprovechando. Yo felicito a aquellos chicos que conscientemente dicen, no, tengo clases hoy día 5 para las 8, ya estoy en aula, ya estoy mandando mi solicitud. No, hoy día yo también he tenido problemas de internet, he tenido problemas de conexión, no sé por qué no conectaba. Yo estoy desde las 8:40, no, 7:40, tratando de ingresar y no me daba la solicitud. Y mira, de las 7:40 y recién he ingresado a las 7:55. He tenido que apagar mi máquina una vez, he tenido que reiniciar todo el equipo nuevamente. ¿Por qué? Porque esos casos pueden pasar, pues. Y felizmente pude ingresar 5 para las 8. O sea, ustedes tienen que prever, no tienes que al momento levantarte como loco y querer hacer. No, chicos, eso no es, eso no es una situación. Yo les digo por qué, porque mira, yo sé que muchos se van a molestar. Yo también me voy a molestar, ¿no? Porque yo ya me incomodé hoy día, no les voy a mentir, me incomodé, ¿no? Entonces, estamos quedando en algo y todavía hoy día he tenido 8 chicos con tardanza y son los mismos. Acá tengo toda su lista, la lista son los mismos chicos que casi siempre llegan tarde. Sea un minuto, sea 2 minutos, sea 3 minutos, pero casi son los mismos. Entonces, ya hemos dicho, la otra semana también de 8 a 8:10 tenemos como una prueba de entrada lo que hemos hecho esta semana. ¿Estamos de acuerdo? Los que no esperarán. O sea, yo no estoy diciendo que no lo voy a dejar ingresar, esperarán hasta las 8:10. Ahorita me estoy tomando mis minutos todavía para nuevamente volver a explicarles, nuevamente volver a hablarles, nuevamente volver a decirles. Creo que esto ya estamos hablando del cansancio. Creo que no es la primera vez que les hablo. Les estoy hablando ya más de 5, 6, 7 veces. Y lo ideal es que te hablen una sola vez, o ya hablo mucho 2 veces, pero no 7 veces. Todas las semanas tengo que estar recalcando, recalcando, recalcando. Por ejemplo, para los chicos que cumplen a cabalidad, hay chicos que cumplen a cabalidad acá, ¿no? Que entran temprano, que cumplen con las disposiciones que se les dice. Para ellos debe ser molestoso. El profe todas las semanas habla lo mismo. Todas las semanas habla lo mismo. Pero sí, disculpen chicos, pero tengo que hacerlo porque hay otro grupo que no acata, pues, no acata las normas. Igual, acá también lo que yo menciono es acá miren, acá en los participantes veo que muchos tienen sus cámaras y no prenden sus cámaras. Bueno, ya como les dije, ya todo está más o menos sacramentado, como se dice, ¿no? Listo. A ver un ratito. Voy a subir mi diapositiva de una vez, ¿ya?
Ujú. Bien. Ya chicos, ahí está la diapositiva. Sí se ve, ¿no? Sí. Ya, ahí vamos a sacar con el video todo, pero ya no me da tiempo, tengo que avanzar. Ya chicos, vamos aquí. Vamos a ver el otro tema de la filosofía medieval. La clase pasada o la última clase nosotros hemos visto acerca de la filosofía en el sentido del mundo medieval, donde el punto principal en el mundo medieval es la teología. Si nosotros hablamos de la teología, hablamos del poder de la iglesia. Y si hablamos del poder de la iglesia, estamos hablando de la religión como máxima representatividad de todo orden, o sea, de todo orden político y social que se manejaba en ese tiempo, ¿no? Entonces, ellos tenían el poder prácticamente en la mayoría de las cosas, ¿no? Ya tenían el poder en la mayoría de las cosas. Entonces, si nosotros vemos en ese sentido, estamos viendo ya dos momentos que vimos, ¿no? Vimos el momento de la patrística y la escolástica, pero no solamente la patrística, sino también vimos el momento del cristianismo, que toda esta situación de la teología surge a partir del cristianismo, a partir de Jesucristo con su poder, ¿no? Con su poder y el poder que le dio Dios para qué, para hacer diferentes situaciones acá en el mundo. Entonces, ¿qué queremos decir? A partir de esta teología de la creencia de un Dios, estamos manifestando nosotros esa manifestación, ¿no? Esa manifestación por un mundo teológico. Y si nos acordamos nosotros en la patrística, la clase anterior, estábamos hablando de un gran poder de la religión, sí, pero a partir de qué? De un proceso de persecución. Algunos dirán, profesor, ¿cómo que proceso de persecución? Si nosotros hablamos del proceso de persecución, estamos hablando de que la mayoría de cristianos que había en esa época no eran aceptados. Roma era un imperio muy fuerte que prácticamente perseguía a cristianos. Y nosotros sabemos por la historia que prácticamente ellos mataban a los cristianos en todos los caminitos que había, ¿no? Era una total persecución, ¿no? Completa de los cristianos. Esa es en la época de la patrística, donde sale la figura de San Agustín como uno de los máximos representantes del mundo patrístico. No, no es el único que sale, pero San Agustín sale como uno de los grandes representantes de ese mundo patrístico que nos va a dejar bastantes enseñanzas, ¿no? Algunos dirán, profesor, ¿y San Agustín recibió influencia de quién? Ya sabemos, de Platón, que ahí lo puse en el afiche, que su verdadero nombre de Platón, ¿qué es? Aristócles, ¿no? No se vayan a olvidar, su verdadero nombre de Platón es Aristócles, ahí lo llaman Platón por la anchura de su espalda y la anchura de su frente, o sea, por eso lo denominan como el famoso Platón, el alumno predilecto de quién, de Sócrates. Entonces, este mundo escolástico ya pasa por otro sistema. Hemos visto prácticamente lo que se refiere a, a esta situación de la patrística. Ahora nos vamos al mundo escolástico donde usualmente vamos a ver otra situación, ¿no? Mira, ¿y qué vemos aquí, por ejemplo? ¿Cómo interpretas estas imágenes? A ver, ideas. Puede ser, bueno, puedo participar. ¿Cómo, cómo? Puede ser cuando, por ejemplo, querían cambiar todas sus ideologías desde pequeños, no sé. Querían enseñarles a la fuerza para que puedan obtener esas creencias. Ya, ya lo podemos manifestar así, muy bien. A ver, otra opinión. A ver, Villanueva, Collantes. Que la teología era lo principal en la educación. Que la teología era lo principal en la educación, sí, muy bien. A ver, otra idea por ahí. Víctor Calet. A ver, Marín.
Bueno, que la enseñanza se basaba en la Biblia. Eh, la enseñanza se basa en la Biblia, sí, también. ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más podemos decir, chicos, ahí? ¿Qué más me puede dar a entender estos dibujos? Mira, ahí ponemos la Biblia, sí, la enseñanza se basa en la Biblia. O sea, entonces, hablamos de que de solamente la Biblia, hablábamos del poder de la iglesia. La Biblia es símbolo de la iglesia. Entonces, en esta etapa ya se da el poder de la iglesia ya más estructurado, no como en la época patrística. En la época patrística se pasó por un proceso de persecución, y ese proceso de persecución ah, arraigó a bastantes cristianos que tuvieron que morir por su ideología. En cambio acá, en esta época escolástica ya pasa por otro proceso, un proceso más estructurado, un proceso diferenciado donde la iglesia no acepta, por ejemplo, al cristianismo como religión oficial de Roma. Y eso se da en el año 322 con el emperador Teodosio. ¿Qué había? Los romanos eran muy inteligentes, chicos. Mira, mira cómo se da la sucesión de esta aceptación. En ese proceso de persecución de cristianos, los romanos iban matando cantidad de gente, iban matando cantidad de cristianos, los mataban y los colocaban en donde, en las, ¿cómo te puedo decir? Los colocaban en los caminitos crucificados. ¿Por qué? Porque uno de los primeros elementos, o sea, una de las primeras formas de castigos ahí en Roma era la crucifixión. Entonces los crucificaban por los caminitos, todos los caminos tú ibas y te asustabas y te aterrabas porque habían cristianos crucificados. ¿Y por qué lo hacían no? Así? Para que la gente tuviera miedo, para que la gente ya no se anexara al mundo cristiano. Entonces dejara todo eso. Alguno dice, profesor, pero si hacían que la gente tenía miedo y pasó eso, no pasó nada de eso, fue por el contrario. Los cristianos comenzaban a aumentar. Los cristianos comenzaban a aumentar. Aumentaban más cristianos hasta que Roma se da cuenta y dice, ah, no, un momentito, estamos acabando con cantidad de cristianos, pero seguimos matando y siguen apareciendo más cristianos. No puede ser eso. Entonces, muy inteligentemente, ¿qué hicieron ellos? Ellos, ¿no? Con el emperador Teodosio en ese tiempo, él manda una norma, hace una reunión donde prácticamente no firma un convenio donde acepta la religión cristiana como religión oficial de Roma en el año 322 no, después de Cristo. Así, profesor, sí, acepta. Entonces Roma ya domina el cristianismo. Es por eso ya prácticamente la iglesia, prácticamente todo el imperio domina el cristianismo y ellos iban a manejar. Entonces, como iban a manejar, todo lo ponían en favor de la iglesia. Ah, los cristianos son bastante creyentes, entonces todas las decisiones que vamos a tomar como Roma lo ponemos en favor de la iglesia. O sea, hizo como un doble poder. Entonces, mira, y no solamente eso, lo perfeccionó, hizo a la Biblia como el elemento, el canal fundamental para llegar a Dios, o sea, con su interpretación. Y no solamente eso, mira, hizo esto también. Hizo que la mayoría de conocimientos teológicos, o sea, conocimientos de la Biblia, conocimientos de la religión, se dieran en escuelas o se dieran en las universidades. O sea, como ya era aceptado, ya se practicaba o se anexaba la ideología cristiana en las universidades, en las escuelas, que era, es como ahora, ¿no? Ahora nosotros en colegio tenemos el curso de religión, ya eran aceptados en ese tiempo. Es como, por ejemplo, se hizo una polémica la semana pasada, no sé si habrán escuchado la semana pasada,
¿no? Se hizo una polémica donde decía que el curso de religión debía desaparecer porque no era un curso importante. ¿Quién lo dijo específicamente? No, no lo dijo con esas palabras, pero ¿quién mencionó con esa palabra? ¿Quién? El ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, Cuenca, ¿no? El señor Cuenca Pareja. El nuevo ministro de Educación que nosotros tenemos, sí, mencionó que no era, ¿no? Que no era. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué mencionaron eso él? Él lo mencionó porque ellos son prácticamente, ellos son tecnólogos, ellos son científicos. O sea, ellos son, por ejemplo, seguidores de ciencia y ambiente. Por ejemplo, tanto el presidente de la República como la mayoría de su gente. El presidente de la República, ustedes saben, fue un profesor de la Pacífico, pero en el curso de ciencia y tecnología, incluso está dando bastante avance para el curso de ciencia y tecnología, o sea, el FENSIC, o sea, está dando bastantes avances para todos esos cursos de investigación. Entonces, los cursos de investigación, chicos, casi siempre son renuentes a qué? A lo que le da la iglesia, lo que le da la Biblia. La semana pasada se armó una polémica muy fuerte, sobre todo imagínate los profesores de religión. En el Estado se dicta religión. Imagínate con los profesores de religión. Y muchos de los profesores son catequistas, muchos de los profesores de religión son diáconos o son sacerdotes en algunos de los casos. Imagínate cómo se pusieron en la semana pasada. Yo tengo amigos en mi colegio nacional donde dicto, son 4 profesores de religión, de los cuales son 3 religiosos y un padre. Mira, y yo todavía les decía, profesores, bueno, al próximo año nos vemos, que ya religión no existe, ¿no? Y comenzaron a molestarse. Yo le digo, no, de broma, mentira, ¿no? De bromita, le estaba bromeando nomás, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se mencionó esa polémica, sí, y comenzaron a salir muchas respuestas en contra del ministro, en contra del presidente, en contra de... ¿No? ¿Por qué? Porque, chicos, lo de la religión es algo fundamental, sí. Yo les digo, un ratito, Caleb, lo de la religión, ¿qué quiere decir? Es fundamental. El curso de religión es un curso formativo. Lo que, uno de los pilares de la educación es religión. Mira, los cursos formativos en el sistema educativo son, por ejemplo, religión, es educación física y es personal social y formación cívica. Son cursos formativos. Personal social lo que se refiere a psicología, filosofía en el colegio estatal. Son cursos formativos que son, y los 4 cursos por ejemplo, son como relacionados. ¿Por qué? Porque siempre van a ayudar a la persona humana a que se desarrolle, a que mejore. A ver, Caleb, ¿qué querías decir? Marín. No, me había equivocado, profesor. Ya, listo, listo. Yo pensaba que tenías una opinión diversa a la mía. Está bien, podemos. Chicos, no es malo que ustedes tengan opiniones diferentes a la mía. Más bien es mejor, porque así ganamos más opiniones. ¿Ya? O sea, yo pienso de esa manera. Para mí el curso de religión es fundamental. Para mí. A mí me enseñó, a mí me formó cuando yo era estudiante. Y si no hubiese tenido ese curso de religión, ¿qué hubiera? Y eso que yo cuando era adolescente me consideraba ateo. ¿Eh? Cuando era adolescente me consideraba ateo. Por eso también fue uno de los primeros pilares para estudiar yo lo que es filosofía, ¿no? Y posteriormente estudié psicología, pues, ¿no? Pero uno de los pilares fue eso. Yo me consideraba ateo, no creía en Dios. Decía, yo también me ponía así, Dios acaso que va. Después poco a poco fui entendiendo, fui comprendiendo muchas cosas. Por eso, esto de la iglesia, de la Biblia, a veces cuando uno es adolescente, a veces no entiendes todavía. Poco a poco vas a ir entendiendo. Yo también la veo a mi hija me dice, papá, no, que Dios, yo no, más lo de la ciencia creo. ¿Por qué? Porque ella se está basando más en la ciencia, en las enseñanzas que le dan ahorita. Pero la cuestión de fe, nosotros como padres le vamos enseñando con el ejemplo también, ¿no? Mira, cuando vayamos a hacer la escolástica, chicos, ¿qué características tiene esta escolástica? Mira, vamos aquí. Una de las características de la escolástica es que esa escolástica viene de la palabra, ¿no? Latina que dice eschola.
que significa escuela. Mira, aquí ya se acepta el cristianismo como religión oficial de Roma, lo que les había mencionado. ¿Y por qué se dice, mira, escuela, escuela? Por eso se llama escolástica, porque el conocimiento de la religión se impartía en las escuelas y universidades. Mira, es la época en donde se enseña el cristianismo en las escuelas y universidades libremente, donde ya se va a dar un libre albedrío, lo que propugnaba en primera instancia San Agustín, un libre albedrío para qué, para que las personas escogieran si deciden seguir con esta ideología o no deciden seguir con esta ideología. Mira, su periodo, el siglo que se desarrolló esta escolástica es entre el siglo VIII y el siglo XV aproximadamente, ¿no? Pero su apogeo, siglo XII, siglo XIII. En este siglo XII, siglo XIII, donde se revoluciona toda la idea de la escolástica en su máximo esplendor. Es donde aparece la figura de Santo Tomás de Aquino también, ¿no? Entonces, acá se da un gran problema, ¿no? Un gran problema de investigación, el famoso problema de los universales, ¿no? En creer en conceptos, ¿no? Básicos, generales. Por eso se da el problema. Pero en este problema de los universales se da dos cuestiones antagónicas. Se da el naturalismo y se da el nominalismo. Profesor, ¿cómo que se da dos cuestiones antagónicas? Cuando se da o sea, dentro de este problema de los universales, se da el famoso naturalismo que habla de todo lo natural como un todo, como un concepto, como una idea. Los universales significan como una idea o algo general. Algo, tú vas a conocer las cosas como algo general, algo universal. Por eso se llaman los universales. O sea, no vas a conocer las cosas separadamente, sino vas a conocer las cosas como lo que es, ¿no? Y el naturalismo dice, sí, vas a conocer las cosas desde el punto de vista de una idea, de un concepto general. En cambio, los nominalistas, ¿no? Los nominalistas, como dice, te van a nominar alguna característica esencial, ya viene de algo particular. Nominalista significa que van a dominar, es como por ejemplo este engrampador que tiene, te van a dominar cómo fue elaborado este engrampador, con qué elementos fue elaborado este engrampador. Esos son van a dominar los elementos que se utilizaban para elaborar ese engrampador, o sea, ya por su situación particular. Ahí viene ese problema de los universales en dos momentos. Uno como idea general, como concepto, idea general, ¿no? Y el otro como idea particular, que son los nominalistas. Muy bien, y esa es la lucha que se da. Ah, profesor, acá también se da otra lucha, que nosotros podemos ver, se da el problema de la doble verdad. ¿Qué significa el problema de la doble verdad? La doble verdad, ¿qué significa? La verdad de la razón y la verdad de la religión. O sea, la razón y teología. Acá hay un problema, que hay una lucha constante. Los que son racionales, que en esta época escolástica se maneja más estilo racional, ¿no? Y también la idea teológica de la religión. ¿Qué quiere decir? Se da una lucha, pero acá se manejan los dos momentos, ¿no? Por eso se habla de la idea de la doble verdad. La verdad teológica y la verdad filosófica. Mira, y ahí tenemos estas características del mundo escolástico. Vamos a seguir viendo. Cuando nosotros hablamos de las características del mundo escolástico, estamos hablando, a ver, no puedo ver mi chat, no sé por qué. Un ratito, chicos, ¿ya? No puedo ver mi chat, no sé por qué. A ver. Ya son 8:40 ya. Tengo varios, ¿ah? Eso es lo que pasa, que interrumpen las clases, chicos. ¿Quién está? Y está. Listo. Ya lo dejé ingresar.
Ya. Ojalá que no haya más problemas, ¿ya? Ya, listo. Entonces, ¿qué representantes tenemos aquí? Disculpen a los chicos, a los demás. Tenemos diferentes representantes hasta llegar a la figura de Santo Tomás de Aquino, que va a ser un poco más extenso, ¿no? Mira, acá tenemos diferentes representantes, como por ejemplo, tenemos a este señor Severino Boecio. Mira, acá está Severino Boecio, su nombre es Severino Boecio. Él que dice, dentro del mundo escolástico, él dice, para nosotros entender lo que es la religiosidad y todo, tenemos que mantener tres facultades humanas. Y una de las facultades él mencionaba que eran los sentidos, la imaginación y la razón. O sea, los sentidos que me permitía conocer el mundo, la imaginación que me permitía elaborar algo diferente y la razón que me permitía coordinar y ordenar el mundo, ¿no? Por eso él hablaba de una inteligencia lógica. Este señor Severino Boecio hablaba de una inteligencia lógica que se va a manejar para entender todo lo que se habla de la teología. Y ahí tenemos a San Anselmo. Cuando yo te hablo de San Anselmo te estoy hablando de uno de los personajes que sacó ideologías acerca de conocimientos a priori es ahí, y a posteriori. ¿Qué significa conocimientos antes de la experiencia y después de la experiencia? ¿Cuál era su finalidad? ¿Cuál era su finalidad de San Anselmo? Conocer la interpretación de la existencia de Dios. O sea, ¿cuál era su idea? Por eso, hay otros pensadores como Santo Tomás de Aquino, después toma esta idea. ¿Para qué? Para demostrar la existencia de Dios. Él también, este San Anselmo comienza como un iniciador de la existencia de Dios, o sea, de demostrar la existencia de Dios. Y ahí tenemos a Pedro Abelardo. Cuando hablamos de Pedro Abelardo, estamos hablando de uno de los máximos representantes de la escolástica. Esta escolástica, chicos, este señor Pedro Abelardo influenció mucho en quién, en Santo Tomás de Aquino. Influenció mucho. ¿Y por qué menciona Santo Tomás de Aquino? Que acá lo voy a mencionar. Porque Santo Tomás de Aquino fue el máximo representante de la escolástica. Fue el máximo representante de la escolástica. Entonces, este señor Pedro Abelardo influenció mucho en su teoría, en su pensamiento. Estuvo muy vinculado al Dios y al mundo, en todos sus sentidos, tanto teórico como práctico. No solamente hablaba del conocimiento, sino también hablaba de una aplicación del mundo teológico en la vida del hombre. O sea, hablaba de una aplicación, cómo las personas debemos, ¿no?, aplicar. Buenaventura también es uno de los iniciadores del mundo escolástico de la creencia en Dios, ¿no? En los dioses, en Dios, Buenaventura, ¿no? Es uno de los primeros representantes del mundo escolástico. Y tenemos a Avicena. Avicena es otro representante que nos hace entender lo que es el ser, o sea, la importancia del ser en el mundo escolástico, o sea, en el mundo teológico. ¿Qué otros representantes tenemos? Mira acá, escucha. Cuando nosotros mencionamos acá, tenemos a Alberto Magno. Este señor Alberto Magno destaca mucho las propuestas aristotélicas, teológicas aristotélicas, como por ejemplo, te menciono uno, el primer motor. ¿Se acuerdan del primer motor? ¿Quién era el primer motor para Aristóteles? ¿Se acuerdan? ¿Quién era Dios. el primer motor para Aristóteles? Dios. Dios. Dios era el primer motor para Aristóteles, pues era el iniciador de todo. Y este señor Alberto Magno destaca bastante esas ideas. Tenemos a Juan Duns Scoto. Mira, él separa la filosofía de la teología. Él separa el mundo filosófico del mundo teológico. Dice, ahí viene el problema de la doble verdad, ¿no? Que son filosofías diferenciadas, son filosofías diferentes, que tienen un alto conocimiento para el mundo, pero cada uno tiene su propia estructura. Tenemos a Juan Escoto de Origena, son diferentes, ¿eh? No vayan a confundir, ¿no? Muchos piensan que es el mismo, no. Duns Scoto es uno de los grandes personajes escolásticos y Juan Escoto es uno de los iniciadores también. Este Juan Escoto está antes que Duns Scoto, ¿no? Dentro de la cronología, si hablamos. Pero si este señor Juan Escoto de Origena, él habla acerca de reflexiones acerca de Dios y de la naturaleza.
Él hace reflexiones muy fuertes acerca de Dios y acerca de la naturaleza, lo que se va manifestando en el mundo. Tenemos a Guillermo de Ockham, que ahorita lo vamos a ver, no lo menciono mucho, lo vamos a ver a Guillermo de Ockham con su famosa navaja de Ockham, ¿no? Este fue uno de los escolásticos también muy reconocidos, ¿no? Y tenemos a Averroes, que dice que la teología es fundamental, pero también la filosofía. Pero si mencionamos de filosofía, es para mejorar algo que ya existe. Él hablaba de la filosofía como mejorar algo que ya existe, que ya se da. Y tenemos a la figura de Santo Tomás de Aquino. Mira, Santo Tomás de Aquino, uno de los máximos representantes. Dentro de todo este tema, uno de los iniciadores de toda esta teoría escolástica es San Anselmo de Canterbury. ¿Se acuerdan que vimos a San Anselmo? Cuando vimos a San Anselmo, ¿qué decía San Anselmo? ¿No? Que nos mencionaba acerca de una ideología, ¿no? Él hablaba de una ideología de investigación, ¿no? Él decía que todo conocimiento debe ser puesto a investigación. Lo característica de este periodo es proporcionar de hechos para poder ser interpretados a la razón. O sea, él hablaba de la teología, pero siempre como una manera interpretativa y gracias a la razón. Él hablaba también de confiar en una revelación como último criterio de la verdad. En pocas palabras, ¿qué te decía? Él hablaba de Dios, que era lo último donde nosotros podíamos llegar a comprender lo que era la verdad. Entonces, dice que la mayoría de las cosas nosotros podemos entenderlas, podemos manejarlas, pero todo lo último de las cosas nos lleva a ¿qué? Nos lleva a Dios. Nos lleva a Dios. Es por eso decía, ¿no? Aceptar como verdadero solo los resultados acordes a lo que fue revelado por Dios. O sea, lo verdadero era lo que Dios te daba. Eso es lo que nos menciona San Anselmo de Canterbury. Era uno de los personajes que ponía a Dios como principal centro de investigación. Mira, por eso no se vayan a olvidar de San Anselmo, por eso no lo quise dejar de mencionar. Al máximo representante que tenemos es este señor, Santo Tomás de Aquino. Ese es el máximo representante, que surge específicamente en los siglos XII, siglo XIII aproximadamente. Acá tenemos a este señor, Santo Tomás de Aquino, lo llaman el famoso doctor angélico, porque ayudaba a mucha gente y además casi la mayoría de sus conocimientos que tenía este señor Santo Tomás de Aquino tenían carácter de ciencia. Casi la gran mayoría de sus conocimientos siglo XII tenían carácter de ciencia. Por eso lo llaman el doctor angélico, porque sus conocimientos eran muy buenos para el apoyo de la sociedad. Acá él tiene sus obras, ¿no? El ente y la esencia, tiene la suma de los gentiles y su máxima obra, la famosa suma teológica, la cual vamos a ver ahorita, vamos a explicar la suma teológica, ¿no? Este señor nos dice también, Santo Tomás, que la razón está por encima de la fe. Él es un creyente, sí, pero dice que la razón es la que maneja y ordena todo lo que la fe nos da. Todo lo que Dios nos da es ordenado por la razón. Por eso, es muy diferente a lo que mencionaba San Agustín, ¿no? San Agustín, ¿qué mencionaba? San Agustín mencionaba que la razón está por debajo de la fe, o sea, la fe está por encima de la razón, mencionaba San Agustín. En cambio, acá no, pues, decía, no, está bien, la fe es muy importante, es fundamental, pero la razón va a estar por encima, porque la razón vamos a encontrar el camino para entender lo que es la fe. Ajá, él utilizaba su razón para poder entender la fe. Mira, el ente, él cuando hablaba del ente, él hablaba de que era cualquier cosa existente. Y él hablaba de un ente lógico y un ente real. Mira, él hablaba de dos tipos de ente. Este es en su espacio del conocimiento, ¿no? En su situación nociológica. El ente
como conceptual era un ente lógico, era algo conceptual, algo que nosotros definimos, algo que nosotros damos de un elemento que tenemos en la naturaleza. En cambio, el ente real era lo material, ¿no? Es como, por ejemplo, él hablaba de, mira, es siempre con mi engrampador, ¿no? Siempre está a mi lado. Este engrampador era el ente lógico. Su ente conceptual era engrampador. El concepto que yo lo del engrampador que me sirve para poder, ¿no?, unir hojas. Engrampador, su ente lógico, algo conceptual. En cambio, su ente real era lo material, lo material, lo existente. A eso se refería, ¿no? A eso se refería Santo Tomás de Aquino acerca del estudio docente. En su aspecto ético, miren chicos, en su aspecto ético, el hombre es un ser racional con capacidad de conocer. Siguió las ideas de quién, de su gran, ¿no?, influenciador, que era Aristóteles. Él decía también, el hombre es un ser racional. ¿Se acuerdan de Aristóteles que decía, ¿no?, el hombre es un animal racional? Este señor también decía, el hombre es un ser racional con capacidad de conocer, con la capacidad de entender el mundo, saber lo que hay en el mundo, conocer lo que existe en este mundo tan complejo que tenemos, ¿no? Y eso nos enseña a mejorar como personas. Eso es lo que mencionaba Santo Tomás en su parte ética. Mira, esto de acá de ente es su parte nociológica. Esta parte del hombre como ser racional es su parte ética, o sea, sus estudios en la situación ética. Vamos aquí. Vamos a dar la explicación de la famosa 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Mira, cuando nosotros hemos visto las famosas 5 vías. ¿Dónde están estas 5 vías? En su obra, la famosa Suma Teológica. Mira, en la famosa Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos explica acerca de las 5 vías. ¿Y qué es esto, profesor? Ahí dice, ve los 5 manitos, ¿no? ¿Y qué es esto, profesor? No le entiendo. ¿Qué quiere demostrar aquí este señor Santo Tomás de Aquino? Quiere demostrar la existencia de Dios. Mira, acuérdate, con estas 5 vías, este señor quiere explicar quiere explicar acerca de la existencia de Dios. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo que la existencia? Pero siempre desde el punto de vista racional. Por eso él saca las famosas 5 vías. Mira, y te voy a explicar la primera vía. La vía del cambio o movimiento. Ese es su subtítulo general, ¿no? ¿Qué quiere decir la vía del cambio o movimiento? Mira, la vía del cambio o movimiento, ¿qué significa? Que nosotros las acciones que hacemos en el mundo, dice que, por ejemplo, yo ahorita que estoy haciendo mi clase acá, ¿no? No es estático, todo va cambiando, todo es diferente. Por ejemplo, la semana pasada que hice muy diferente a lo de esta semana y todas las semanas son diferentes. ¿Qué quiere? Pero hay algo atrás que nos motiva, nos impulsa. Pero de ese algo atrás hay otro algo atrás que lo impulsa. De ese otro atrás hay otro atrás que lo impulsa. Y de ese otro atrás hay otro atrás que lo impulsa. Hasta llegar al primer movimiento. Que ese primer movimiento lo denomina el primer motor. ¿Y quién es el primer motor? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el primer motor? ¿Se acuerdan, chicos, o no? Audio, chicos, audio. Dios. Dios. Claro, sin miedo, chicos. Porque este siguió las ideas de Aristóteles, pues. El primer motor es Dios, entonces dice, Dios es el iniciador de todos los movimientos, las cosas que pasan en el mundo. Primera vía, comprobado que Dios existe, ¿no? Segunda vía. La segunda vía es la famosa causalidad eficiente. Es muy similar a la primera, pero esto se basa en las causas. Usted dirá, profesor, ¿cómo que las causas? ¿Se acuerdan de Aristóteles? La famosa teoría de las causas, que todo tiene una explicación. Igual, este siguió también la famosa teoría de las causas donde todo tenía una causa.
anterior, un porqué. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo mi clase ahorita, tengo un porqué. Y ese porqué tiene un porqué. Y ese porqué tiene otro porqué. O sea, toda causa anterior, hasta llegar a la primera causa. ¿Quién era la primera causa? Dios. Segunda vía comprobado. ¿Y a Dios cómo lo llamaba Santo Tomás? San Agustín iba a decir. ¿Cómo lo llamaba a Dios Santo Tomás? Apunta, por favor. Lo llamaba la famosa causa incausada. ¿Me entienden? La famosa causa incausada. Profesor, ¿y por qué lo llamaban la causa incausada? ¿Por qué creen que lo llamaban la causa incausada, chicos? A ver, alguien me dice. ¿Por qué lo llamaban la causa incausada? A ver, uno. Que nadie sabe de dónde salió Dios y Él creó todo, es la causa de todo. Claro, Él es la causa de todo, nadie sabe de dónde salió, pero aparte de eso, chicos, aparte de eso, ya no hay algo atrás de Dios que lo crea Él. O sea, lo denomina la causa incausada porque ya no hay una causa atrás que lo crea Dios. Dios es lo máximo. Por eso lo llaman la famosa causa incausada. Apunten, chicos, pregunta de examen, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a la tercera causa. Cuando nosotros hablamos de la tercera causa, miren acá, estamos hablando de la necesidad y contingencia. ¿Qué quiere decir la necesidad y contingencia? Mira, uy, eso. Ahí está. La necesidad y contingencia. Profesor, ¿cómo que la necesidad y contingencia? La necesidad del hombre, del ser humano, de crear a alguien superior y poderoso a él. Y asimismo este hombre poderoso y superior a él te trae contingencia. ¿Qué quiere decir? Te trae contradicciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros como seres humanos dice que hemos creado a un Dios todopoderoso, omnipotente, bueno, benevolente, que es Dios. Tenemos la necesidad de creer en este Dios que es bueno, que nos apoya, que nos guía. Tenemos esa necesidad de estar con Él. La necesidad de creer en alguien superior. Uno. Pero a la vez este Dios me trae contingencia. Si este Dios es bueno, benevolente, ¿no? Que nos ayuda en todo, se supone lo positivo, entonces ¿por qué a mí como ser humano en la tierra me pasan cosas negativas? Cosa que me trae una contradicción y me genera un estado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si Dios es bueno, debe crear todo lo bueno. Entonces, ¿por qué a mí me pasan cosas malas? Entonces me genera un caos interno. Entonces, eso es lo que el único que va a llegar a disolver o a entender ese mundo o esa contingencia es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tercera vía que nos explica Santo Tomás de Aquino. Profesor, ¿cómo que esa tercera vía que nos explica? Mira acá, la tercera vía, la necesidad y contingencia. Que necesitamos un Dios superior, un poder todopoderoso, pero a la vez este nos trae contradicciones porque si Dios es bueno, entonces ¿por qué nos pasa cosas malas? Y el único que nos va a llegar a dilucidar esas contradicciones es Dios. Y eso se da a través de la fe. ¿Listo? Vamos a la cuarta vía. Cuando hablamos de la cuarta vía, hablamos de los grados de perfección. ¿Qué significan los grados de perfección? Cuando nosotros hablamos de la cuarta vía, es los grados de perfección. Como decíamos la anterior, ¿quién está en el nivel superior? Es perfecto, omnipotente, que no se equivoca. ¿Quién? Chicos, Dios. Dios está en la cúspide jerárquica, ¿no? De los grados de perfección. De ahí quien le sigue, ¿no? El hombre que está en el nivel bajo, en el momento de imperfección. Pero como decían, también hay un término medio, que es el ángel, el unificador, el que es el mediador entre quién, entre Dios y el hombre. Y alguno dice, sí, profesor, ¿cómo que el ángel que es el mediador? Sí, pues, el ángel que es el mediador, y que nosotros lo hemos visto en diferentes acciones bíblicas, ¿no?
Por ejemplo, cuando le anuncian a María que va a ser madre de Dios o madre de Jesucristo. ¿Quién viene? El ángel Gabriel baja y le dice, ¿no? Que ha sido escogida para ser la madre de Dios. Y María que le dice, aquí la esclava del Señor, ¿no? Hágase en mí según su voluntad. Listo, profesora, ¿sí? Ahí está el ángel como mediador. Igual, ustedes se acuerdan, ¿no? Se acuerdan por la Biblia, capaz, cuando José se entera que María estaba embarazada. En primera instancia, ¿tú crees que viviendo en una época antigua, donde al varón le digan, tu mujer está embarazada y tú ni siquiera la has tocado? Imagínate cómo estaba José. ¿Cómo estaba José? En ese momento José, en su momento habrá dicho, ¿qué? Yo ni siquiera le he tocado, no es mi hijo, me ha engañado. O sea, una situación totalmente negativa. Y también ahí se da la aparición del ángel, donde el ángel le explica y le dice, ¿sabes qué? Ha sido escogida y tú tienes que apoyar esa situación. Mira, ahí vemos el mediador entre quién, entre el ser perfecto que es Dios y el ser imperfecto que es el hombre, o sea, nosotros. Cumplimiento de la cuarta vía, cumplimiento de la cuarta vía. Vámonos a la quinta vía. La quinta vía es la vía de la finalidad. O sea, todas las cosas que se hacen en el mundo tienen un fin. Y el único fin, ¿quién es? Dios. O sea, todas las cosas que se hacen en el mundo tienen un único fin. Y el único fin es Dios. Todos nosotros vivimos, nos desarrollamos en el mundo, todo es por Dios. Dios nos da todas las armas para que nosotros nos podamos desarrollar y a la vez también al final de nuestra vida vamos a llegar a Dios. Así, profesor, ¿qué quiere decir? Te explico acá. Acá mencionaban o metafóricamente hablaban acerca de Dios, que Dios creó al hombre. ¿Se acuerdan que en la creación que Dios agarró a Adán, ¿no? Lo formó de barro, de tierra, le dio el soplo de vida, ¿no? Y ahí Adán. Y después cuando se dio cuenta que estaba solo, Adán, pobrecito, Adán estaba solito, le sacó una costilla, moldeó también la figura de la mujer y le dio el soplo de vida y creó la mujer. ¿Se acuerdan? Inicio. Los creó. Los mandó al mundo. También así como se portaron mal, los castigó, los mandó al mundo. Y luego que los mandó al mundo, el hombre se desarrolla, crece, evoluciona y luego muere. Y cuando el hombre muere, al final también volvemos a Dios. Por eso se dice, la quinta vía, el único fin es Dios. Inicio, final. ¿Se acuerdan? Hay pensadores que dicen, como Teilhard de Chardin, uno de los paleontólogos y teólogos, ¿no? Él nos dice que Dios es el alfa y omega. Dios es el principio y fin. O sea, Dios te crea, tú evolucionas en el mundo, avanzas y al final vuelves a Dios. Que posteriormente salió esa teoría en base a las teorías también que sacó Santo Tomás de Aquino. Muy bien, ¿estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Pregunta, chicos. Chicos, ¿están vivos? Creo que no hay preguntas. Ay, no hay preguntas, pero contesten, pues, chicos, Sí, no quieren hablar, ¿por qué no quieren hablar? mi internet anda un poco mal, profe. Tu internet anda un poco mal, ¿de quién me está hablando? ¿Marín, creo? Sí, Vamos, claro, vamos poco a poco, pues. Ahí está Pineo, hasta que se ríe, creo. Lady, mira, si la veo, recién la conozco. No te reconocía ya. ¿Cómo estás, hija? Ya, entonces, vamos a esto. No se vayan a olvidar de estas vías, chicos. Por favor, vayan preparándose desde ya. De acá también vienen preguntas, por lo menos una o dos preguntas para el examen. De acá. ¿Ok? Vamos a seguir con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, chicos, también seguía y tenía sus ideas. Él habló acerca de 3 tipos de leyes. Mira,
la ley eterna, la ley natural y la ley humana. ¿Ok? Mira acá. Santo Tomás hablaba de las leyes que se daban en toda sociedad. Cuando nosotros hablamos en la sociedad, es Profesor, su micrófono. listo. Me muteé yo mismo. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de Santo Tomás, estamos hablando de tres tipos de leyes. Para él hay tres tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Mira, ¿qué nos dice la ley eterna? La ley eterna dice que es del orden providencial que hay en el universo, ¿no? Y en todos los entes. Y la ley eterna, ¿quién solamente la da? Dios. Es toda la normatividad que hay en el mundo, o sea, todas las cosas que hay en el mundo, que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Que siempre va a ser lo mismo y que no va a cambiar, es la ley de Dios. La ley natural es la participación en el hombre del cumplimiento de la luz eterna hacia el bien. O sea, mira, esta ley natural para Santo Tomás de Aquino es cuando el hombre cumple las leyes que te ha dado Dios. Mira, esta ley natural es la ley que tú cumples, que te ha dado Dios. Profesor, ¿por qué lo llama natural? Porque debe ser así, porque estamos hablando de un mundo teológico, en donde Dios te da normas y tú naturalmente tienes que cumplirlas porque es lo usual que te da, y todo dirigido hacia el bien. Lo usual es todo dirigido hacia el bien. Y tenemos la otra ley, la ley humana, que son las normas jurídicas, las normas que tenemos nosotros en sociedad, para mantener un orden social. Por eso menciona Santo Tomás de Aquino menciona la ley de Dios, lo que te da Dios en su creación, todo lo que te dio en el mundo. La ley natural, tú como hombre, cómo la vas a cumplir. Y la ley humana es la ley de las normas jurídicas que te dan la sociedad, o sea, las que tenemos en la constitución política que mencionamos, ¿no? Y de ahí tenemos también la jerarquía de la iglesia. Mira, cuando nosotros hablamos de la jerarquía de la iglesia, chicos, hablamos, ¿no?, de este sistema. Para Santo Tomás de Aquino, específicamente, la jerarquía de todo poder en la sociedad debe ser como primordial estamento. ¿Quién debe tenerlo? La iglesia. Mira, el primer estamento para él debe ser la iglesia, el que debe dirigir la tierra, debe dirigir todo lo que hay en el mundo. Primer estamento. Segundo estamento, el sistema monárquico, o sea, la monarquía, los reyes, que con su poder pueden manejar también parte de su reinado, pero siempre consultando a la iglesia, consultando y pidiéndole permiso de diferentes actividades, lo que se manejaba anteriormente, pues. Y luego, la emisión de las leyes del tirano. ¿Qué quiere decir? Las leyes que van a emitir los monarcas para seguir gobernando, ¿no? Y que muchas de esas leyes tienen que ser en beneficio de su monarquía, ¿no? ¿En beneficio de qué? De su sistema monárquico, para conservar esta monarquía. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino lo anexaba eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta por historia, ustedes historia universal que se han dado, los grandes monarcas o la época del absolutismo ilustrado sobre todo, esa época donde los monarcas mandaban leyes muy fuertes para quién, para el, para el hombre de esa época, y prácticamente recibían todo tipo de maltrato. Ellos pagaban prácticamente, mira, por conocimiento, ellos pagaban prácticamente casi el 80% de su sueldo en impuestos, no solamente a la monarquía, sino también a esta iglesia. Le pagaban, y cómo vivían en una situación paupérrima. O sea, ¿y para qué mandaban esas leyes? Para dominarlos, para tenerlos intimidados. Ya ustedes saben la otra historia, pues, ¿no? Llega un momento que también ya se cansan y se rebelan. Revolución Francesa y las diferentes revoluciones en el mundo que se llevan. O sea, ¿qué quiere decir? Estos son tres los sistemas jerárquicos para Santo Tomás para dirigir una sociedad. Primero el poder de la iglesia, luego el sistema monárquico y luego las leyes, ¿no?, de ese sistema monárquico del tirano.
así solamente se va a dirigir una sociedad. Eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Y vamos a Guillermo de Ockham. Este señor Guillermo de Ockham es uno de los grandes representantes o fundadores del nominalismo, o sea, los conceptos solamente con palabras, se domina solamente con palabras algo particular, ¿no? Aparte, este señor también nos hace ver la separación que debe existir entre la filosofía y la razón, o la filosofía racional y la filosofía y la teología. O sea, nos permite que reconocer verdades racionales filosóficas y verdades teológicas y religiosas. Son aparte. Cada uno debe comprenderse de diferente mundo. Eso es lo que nos menciona Guillermo de Ockham como fundador del nominalismo también, ¿no? Aparte, Guillermo de Ockham nos habla de un método utilizado para él, como se llama la famosa navaja de Ockham. ¿En qué consiste esta navaja de Ockham? Dice, no se debe multiplicar los entes sin necesidad. O sea, ¿qué quiere decir la navaja de Ockham? Significa que debes cortar con lo que debes hacer. O sea, si tú no necesitas algo, no debes hacerlo. O sea, cortar por lo sano. Vamos a imaginar, yo no voy a crear zapatillas si no necesito zapatillas aquí. A eso se refiere la navaja de Ockham. O sea, tomar decisiones importantes y cortar con esas ideas y cerrar con todo. ¿Ok? Si no necesitas. O sea, por eso él era bien tajante en sus cosas. ¿Por qué? Porque antiguamente también se hacían acciones que no se necesitaban. O sea, por eso él hablaba, ¿no? Por ejemplo, la religión hacía cosas que particularmente no necesitaba, sino solamente las aceptaba porque su ley lo decía. Y no solamente él decía que porque su ley era, sino tenía que tomarse decisiones porque deben ser de una manera según la necesidad. A ese término, a ese método que utiliza lo llama la famosa navaja de Ockham, que no debe realizarse ninguna actividad si no es necesario, si no se necesita. ¿Para qué? ¿No? Y como le dije, ¿se acuerdan que al inicio este señor es el que nos practica la doble verdad? O sea, sostiene la teoría de la doble verdad, ¿no? Teorías filosóficas y teorías teológicas. Dos verdades diferentes, que cada uno tiene su propia explicación. Ya cada uno tomará su propia concepción acerca del mundo. Miren, hemos mencionado diferentes pensadores de la escolástica y por eso esta escolástica, chicos, o este mundo escolástico es muy reconocido. ¿Por qué? Porque aquí ya se enseña la religión cristiana, ¿no? Con un libre albedrío. O sea, se enseña para que la gente lo tome de acuerdo a las circunstancias de su enseñanza, pero no debemos dejar de mencionar tampoco. En esta época también se implantó lo que es la famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición que también, chicos, era un instrumento que se daba ¿para qué? Para obligar a las personas que siguieran con la creencia de Dios. Y eso también era muy fuerte y muy canalizado y muy satanizados. ¿Por qué? Porque se supone que era para sancionar algunas ideas herejes, pero lastimosamente lo tomaban ¿para qué? Para obligar a las personas a que creyeran en Dios o hicieran caso a las leyes de Dios. No es que hagas caso a las leyes de Dios, sino que también te manejes en base a la fe. En ese tiempo no se manejaba la fe, se manejaba el miedo. Y era muy cosa distinta. No como ahora. Ahora tú puedes profesar lo que tú desees. O sea, ser la religión que tú desees. Sin temor a que venga la Santa Inquisición y prácticamente te dé los castigos que te daba la Santa Inquisición. Entonces también hay que analizar todos esos sistemas que se manejaban, ¿no? Muy bien. Y miren ahí tenemos las actividades que tienen que hacer en la plataforma, en, en el término, y con eso acabamos. Ahora nos vamos a lo que es el libro. Váyanse al libro, chicos. Voy a buscar el libro ya un ratito. Váyanse al libro, chicos, ya.
¿Ustedes tienen el libro virtual o físico también, chicos? Físico, ¿Virtual tienen? creo que ambos. Hay alemán. Les llevan todos los libros, ¿no? A su casa. O lo recogen, creo, ¿no? Recogen. Ya está cargando un ratito. Ya. Ya, listo. Ahí está. ¿Igual está? ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. A ver, vamos ahí. Vamos, a ver. El padre de la escolástica es, en donde la escolástica proviene de la palabra latín, que significa escuela, donde se enseña acerca de las doctrinas. A ver, vamos. Cuando hablamos del padre de la escolástica, chicos, estamos hablando de uno de los iniciadores, ¿no? A él se le lo pueden considerar a quién, a este señor San Anselmo de Canterbury, ¿ya? Algunos lo consideran a Buenaventura también, como uno de los iniciadores, ¿no? Uno de los iniciadores también lo consideran por ser uno de los primigenios también, pero al padre de la escolástica se le considera a San Anselmo de Canterbury. Lo vimos, creo, ¿no? Lo vimos también en la diapositiva, San Anselmo de Canterbury, donde la escolástica proviene de la palabra latín. ¿Cuál es la palabra latín? Escuela. Eschola, pónganle ahí, eschola, que significa escuela, donde se enseñaban acerca de doctrinas. ¿De qué tipo de doctrinas? Teológicas. Teológicas, muy bien. ¿Qué más podemos ver? San Agustín seguía una tendencia y dice una tendencia aristotélica y fue representante de ese remo de la... ¿De quién estamos hablando? Acá estamos hablando de los dos personajes de la... San Agustín, ¿qué tendencia seguía? ¿A quién seguía? ¿Por quién estaba influenciado? Aristócles. No, San Agustín. Platón. Aristócles, sí, pero su nombre verdadero, como lo conocemos. Aristócles. Aristócles es su nombre verdadero, pero ¿cómo lo conocemos? Platón. Ah, Platón. Claro. San Agustín seguía una tendencia platónica y, y ¿quién tenía una tendencia aristotélica? Selmo. No, Santo Tomás de Aquino, el máximo representante, pues, o sea, cuando nosotros hablemos, yo les he mencionado bastantes representantes para que sepan, pero cuando ustedes estudien, chicos, incluso se vayan a la academia, te van a mencionar solamente San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham, ¿no? A San Anselmo también lo mencionan un poco, pero los principales, San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham, a los demás ya no los mencionan, solamente
lo redactan nada más, porque los máximos representantes son esos tres personajes, salen dentro del mundo escolástico. ¿Ya? Y a Santo Tomás de Aquino una tendencia aristotélica y fue representante acérrimo de la escolástica. Ahí pongan la escolástica. Dice, la escolástica abarca todas las actividades que se ejercían en las escuelas. Allá. A ver, la escolástica abarca todas las actividades ¿de qué tipo? Artísticas, filosóficas, teológicas. Todas las actividades ¿qué le ponemos ahí? Rapidito, chicos. Todas las actividades ideológicas, artísticas, filosóficas y teológicas que se ejercían en las escuelas y las universidades medievales, alcanzando su máximo apogeo. ¿En qué siglo alcanzaron su máximo apogeo? Siglo XVIII. Siglo 8. no, Y siglo 8 se inicia, siglo XII y siglo XIII. En el siglo XII y siglo XIII alcanzan su máximo apogeo. A ver, vamos aquí, relaciones. Oh. Rápido, chicos, que se nos va el tiempo. Relaciones. ¿Mm? A ver, de frente, mira, por ejemplo, si yo quiero ver acá, esto hemos visto, ¿ah? Santo Tomás de Aquino habla de las 5 vías. Listo. ¿Quién habla acerca del Dios y la naturaleza? Hace una relación, ¿se acuerdan? Juan Escoto, de Origena. Avicena, origen persa. ¿Y quién nos faltaría? Severino Boecio, distingue entre el ser y el ente. Entonces, ¿cómo es la relación? CDBA. CDBA. Muy bien. Vamos a las 5. Las 5 es acerca de las 5 vías, mira, de las 4. Por acá están poniendo 4, ¿no? La necesidad de contingencia, ¿qué vía es? Tercera. Tercera vía. Causalidad eficiente. Segunda vía. El cambio y movimiento. Primera vía. Y grados de perfección. Cuarta. Entonces, ¿cómo sería la relación? De ABC. De ABC. Muy bien. Vamos a la 5ª. A ver. ¿Quién hablaba de las facultades? ¿Quién hablaba de 4 facultades? ¿Se acuerda de los sentidos, la imaginación, la razón y la inteligencia? Sobre todo la inteligencia lógica. Severino Boecio. Severino Boecio.
¿Quién hablaba de un gobierno monárquico? Mejor sistema de gobierno es la monarquía, pero siempre dirigido por la iglesia. Santo Tomás de Aquino. ¿No? Entonces, ¿cuál es la relación ahí? Miren, si tenemos facultad de conocimiento, voy a decir en esto, voy a decir tercero. A. Ahí es la relación C, D, no, C no, es la relación es D, sistema monárquico Tomás de Aquino, D, C, AB, D, C, AB. Pedro Abelardo nos hablaba de algo libre, de hacer las cosas buenas, ¿no? Es uno de los grandes influenciadores de Santo Tomás de Aquino también. San Anselmo de Canterbury es el padre de la escolástica. Considerado, sí, verdadero. El vocablo latín es cholo. Verdadero. ¿Significa maestro? Falso. Falso. La escolástica es la filosofía de los padres de la iglesia. Verdadero. Verdadero. Falso. Los padres de la iglesia se veían en la época de la patrística. La escolástica es la filosofía, no. La escolástica es la filosofía de la teología en las escuelas. La escolástica se afianza cuando la iglesia es legalizada por Roma como religión oficial. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Para Avicena, todo el ente es necesario. Verdadero. Averroes menciona que el universo eterno y determina la conciencia. También verdadero. La escolástica se desarrolla en la edad antigua. ¿En qué época se desarrolla? Escolástica. La época medieval. Antigua no. Falso, entonces sería ahí. La escolástica surge en las escuelas y universidades. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Vamos a las 8, las 9, ¿no? Define el ente como principal de la existencia. Acá es de Santo Tomás, ¿ah? Ahí pónganle el costadito Santo Tomás. Define el ente como principal de la existencia. Sí, verdadero. El acto de ser, existir, proviene de Dios. También verdadero. La razón es la facultad natural del hombre. No, falso. Es dado por Dios, nos dice. Pretende demostrar la existencia de Dios con 5 vías. ¿Qué es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Ok. Acá, Santo Tomás de Aquino. Cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino, ¿qué le voy a poner acá? Máximo representante acá pones Santo Tomás de Aquino, las 5 vías. Su obra, suma teológica. En la suma teológica están las 5 vías. Y acá pones primera vía, cambio movimiento, segunda vía, causalidad eficiente, tercera vía, necesidad y contingencia, cuarta vía, grados de perfección y quinta vía, finalismo. ¿Ok? Ok. Listo. Acá dice, según Santo Tomás, el único ser cuya existencia coincide con su esencia, ¿quién es? Dios. Dios. En realidad, la escolástica fue Periodo de la Edad Media. no, dice periodo final de la Edad Media, no fue periodo final de La la Edad Media. enseñanza de ¿La C? teología. La enseñanza de teología y filosofía. La enseñanza de la teología y la filosofía. No quiere decir que solamente se enseñaba teología, también filosofía se abarcaba ahí. La escolástica es representada básicamente por ¿quién? Santo Tomás de Santo Aquino. Tomás de Aquino. De Aquino. Tomás La de Aquino. característica fundamental de la escolástica El cristianismo. no, La influencia platónica.
No, platónica fue esa de la patrística. Su máximo representante es San. ¿Qué era No. la iglesia? Influencia aristotélica. Escolástica, hablamos de Santo Tomás. Y patrística, hablamos de San Agustín. Los problemas más importantes que se discutían en el periodo medieval es... ¿Cuál es? El problema de la filosofía y el problema teológico. No, más que se discutía. Esto de acá, chicos, miren. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? El problema de los universales y la doble verdad, porque esta doble verdad mantenía este primer elemento, pues discutía entre la filosofía y teología. O sea, este más completo. La religión y filosofía constituyeron durante el periodo feudal un mismo saber. Luego la religión constituyó un saber aparte denominándose ¿cómo se denominó? Teología. En ese tiempo era religión, ahora teología. Ya, chicos, ya estamos en el tiempo. Vamos a resolver la tarea. Esta tarea lo van acabando las demás preguntas. La tarea domiciliaria número 4. Por favor, háganme las tareas, por ejemplo, en su debido momento. Ya, ahorita sí estamos contra el tiempo. Háganme la tarea domiciliaria número 4 del libro, que es el tema de la escolástica. Es número 4 del libro, tema de la escolástica. ¿Ya, chicos? Entonces,